Hola, somos Juliana Galvis y Camila Churi de DataSketch y vamos a hablar sobre cómo usar R para la lucha anticorrupción enfocada en el uso de librerías de R, Tidyverse y Chain. Camila Churi es la programadora y científica de datos de DataSketch y yo, Juliana, soy la investigadora en periodismo de datos y gobierno abierto también en DataSketch. Esta organización es una organización colombiana con enfoque en distintos países del mundo que busca la democratización del conocimiento a través de la ciencia de datos eh, con, con distintos enfoques de derechos humanos, en género y lucha anticorrupción para contar historias con datos a través del análisis y la visualización de información. Eh, esta charla está enfocada en dos proyectos de lucha anticorrupción que hemos impulsado en estos años. Uno de ellos es las compras de la pandemia, una investigación periodística eh, de distintos medios de comunicación de América Latina que buscó indagar en las contrataciones públicas de COVID-19 para la atención de emergencias de COVID-19 en estos distintos países, pues ciertas irregularidades sobre precios y indagaciones sobre los proveedores locales, entre otras. Y pues en Colombia lo que buscamos fue indagar en la base de datos de contrataciones públicas, distintos filtros y búsquedas de información pues en estas bases de datos con palabras clave como COVID, como pandemia, como SARS-CoV-2, entre otros. Y el segundo proyecto del que hablaremos será un proyecto impulsado por la ONG Transparencia por Colombia, que indagó inicialmente mediante una recopilación manual de hechos de corrupción con información sobre datos de prensa de hechos de corrupción en el país, una base de datos, un gran compilado de esta información de prensa que se disponibilizó a través de DataSketch en una sola plataforma con visualizaciones de datos y de manera que pueda ser interactiva para los usuarios y usuarias. Este proyecto derivó también otro nuevo proyecto de cruce de información de las financiaciones de campañas electorales en el país con los posibles beneficios que podía traer esta financiación de campañas con la contratación pública del país, es decir, financiadores de campaña que luego pudieron tener contratos públicos. Ahora bien, pues esta información tiene que tener pues dos líneas, digamos, que es lo que vamos a tratar a continuación. Una de ellas es cómo extraer la información, cómo procesar la información y por otro lado, cómo visualizarla y comunicarla de manera tal que pues sea interactiva y se pueda explorar esta información de la mejor manera posible. Entonces, ahora respondiendo a la pregunta de cómo extraer la mayor información posible de un conjunto de datos, primero tenemos que respondernos ciertas dudas sobre, por ejemplo, el contexto de los datos, quién los recopila, en este caso, pues en los distintos proyectos, toda la información es recopilada mediante datos públicos, datos abiertos, datos que las entidades de distintos organismos públicos pues recopilan y disponibilizan. Y en el caso de, por ejemplo, los datos de contrataciones públicas, debemos respondernos el cómo se disponibiliza esta información y de qué manera se disponibiliza. Esta información de contrataciones se disponibiliza mediante la plataforma de datos abiertos del Gobierno Nacional, que tiene más de 9 millones de registros de información y que ha recopilado estos datos desde 2011. Es decir, pues es una información muy completa sobre la contratación pública, es una información cuya plataforma permite hacer búsquedas de información, filtros de información, descargas de información y además
Esto mismo es permitido por parte de la fuente de información de financiadores de campañas públicas. Eh, Estas campañas políticas están disponibilizadas en una sola plataforma también de entidades públicas del Estado donde se puede interactuar con la información. Uno de los grandes problemas que tuvimos o que tenemos en términos del contexto de los datos de estas dos fuentes de datos en particular es que las dos son llenadas mediante registros manuales de información. Es decir, una persona, un funcionario o funcionaria registran la información como les parece que es correcto hacerlo, pero no necesariamente esto implica que la información esté estructurada de las mejores maneras o se pueda analizar mediante computadora pues de manera tan fácil. Entonces, pues uno de los grandes retos y uno de los grandes problemas que tenemos con el cómo extraer la información posible del conjunto de datos es que la información no está limpia y la información es difícil de analizar. El siguiente paso entonces sería cuáles son las variables que existen en los datos. Entonces, en la base de datos de contrataciones públicas encontramos que existen más de 20 variables de registros de información. Esto es desde identificadores únicos del contrato hasta las fechas de firma del contrato, pero también incluye información muy específica sobre, por ejemplo, contratos que corresponden a la implementación del acuerdo de paz en Colombia. Estas son variables que no necesariamente, pues la información de la implementación del acuerdo no necesariamente es una variable relevante para nuestros proyectos, porque en estos momentos, pues porque para el momento de comunicar la información no la necesitamos. Es decir, pues tenemos que seleccionar cuáles son las variables más importantes para comunicar la información y para analizarla y, y filtrar de esa manera cuáles son los tipos de datos que necesitamos. Por otro lado, también tenemos que hacer una serie de preguntas a los datos que nos permitan reconocer cuáles son las variables más importantes. Preguntas tales como cuáles son las entidades que más contratan con el Estado o cuál es el contratista que más dinero gana con el Estado. Son preguntas muy básicas, muy fáciles de responder, digamos, con la base de datos, pero nos pueden indicar la importancia de unas variables sobre otras y además nos pueden indicar pues unos posibles resultados sobre cómo comunicar la información de manera más adecuada. Sí, claro, pues es importante saber que siempre el proceso de limpieza y de interacción como entre la visualización, el ver si la base ya es una base óptima, pulcra, siempre dura, es como el 90% de todo el proceso de análisis de datos, ¿no? Como que realmente la limpieza se lleva mucho tiempo cuando se hace ciencia de datos. Y yo siento que una de las librerías que más facilita ese trabajo de limpieza y de organización y limpieza de datos es Tidyverse. Entonces, Tidyverse es una compilación de varias librerías que permiten de una forma muy sencilla hacer ciencia de datos. Entonces, está, por ejemplo, ReadR, que permite la lectura de datos de una forma rápida y sencilla, mostrándonos qué tipo de datos está subiendo, si hay algún problema aparente en alguna variable específica. También no elimina el formato del nombre de las variables que ingreso, que a mí me parece esto muy chévere. Por otro lado, también está Tidy y dplayer, que la primera me funciona para hacer la limpieza y la segunda para hacer operaciones sobre los datos de una manera muy intuitiva. También está Pur, que ya nos invita a cambiar el paradigma de la programación tradicional a la programación funcional. Y esto es súper bueno porque ya podemos ver todo como una función y dejar de lado los loops,
como por ejemplo el for. Entonces, como que sí, ya es como que cambia la forma en la que conseguimos la programación tradicional y pues yo siento que es un poco más sencillo pensar, por así decirlo, matemáticamente y como dentro de funciones, la programación. Y PUR hace esto muy fácil de entender. Y pues está también ggplot que permite la visualización de datos. Entonces acá hay un ejemplo, en este caso es un ejemplo de limpieza. Teníamos una base que era la base que, esta base es la que transparencia recogió a mano de los medios de comunicación para ver cuántos hechos de corrupción eran nombrados por la prensa y lo que pasó es que cuando hicieron la limpieza ponían eh, los casos, el mismo caso, en una nueva fila, ¿no? Porque, digamos, a veces, por ejemplo, un gobernador en un departamento cometía diferentes delitos. Entonces estaba el delito 1 en una fila, el delito 2 en otra fila y el delito 3 en otra fila. Lo que pasa es que esta base teníamos que cruzarla y necesitábamos que cada fila fuera un único ID. Es decir, no se podía repetir la información en nuevas filas. Entonces, 5, 5, 5, 5, no, necesitamos que fuera solamente 5. Entonces, ¿qué hicimos? Simplemente con esas 4 líneas de código pudimos colapsar toda la base de datos y generar este proceso de una forma muy simple. Entonces, nombramos la función, en este caso, un paste de las categorías únicas que teníamos y las colapsaba con un punto y un espacio. Y ahora, entonces, como lo que hacíamos era decir, bueno, a la data que tenemos, eh, por favor, agrúpela por ID y luego hacer esta agrupación, aplíquele a cada una de las variables de esa base, aplíquele la función que le acabo de decir. Y ya con esto, ya R simplemente sí, simplifica la base de datos como lo queríamos hacer. Entonces, claro, como que pensar la programación en capa sobre capa, como capa sobre capa, hace que yo pueda entender más el proceso. Y yo siento que en general, a la hora de programar, es más ordenado y más bonito y más útil y como más reproducible a la hora de programar conjuntamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, ese es un proceso que yo suelo hacer cuando limpio datos o cuando ya quiero ver información y es graficar las variables. Entonces, en este caso, tenía esta base, casi toda la base, si no estoy mal, si no recuerdo mal, eh, eran casi todas las variables categóricas. Entonces, bueno, lo que hacía era decirle en el código, decirle al computador, bueno, yo quiero que de mi base principal, me agrupe, en este caso por departamento, ¿sí? La categoría. Y luego de agrupar por categoría, quiero que me haga el conteo de cuántos departamentos hay, o sea, sí, como el conteo de esa variable, en este caso los departamentos. Entonces, finalmente lo que hacía R es extraerme una tabla con una columna con los departamentos y otra columna con el conteo de los casos que se mapearon. Y ya, entonces como que si yo quería analizar los delitos, entonces pues ahí tenía que hacer el mismo proceso. Y así sucesivamente con las variables que quería observar de la base de datos. Esto me permitía ver, por ejemplo, si habían categorías que representaban lo mismo, pero estaban nombradas de forma distinta. Si, por ejemplo, un delito pasaba que en una misma fila habían distintos delitos asociados. Entonces ahí tomar la decisión de cómo íbamos a visualizar y de cómo se iba a limpiar esa base. Eh, y bueno, luego de hacer los grupos, las agrupaciones y de sacar los conteos, pues la visualización también con ggplot, que funciona exactamente igual, capa sobre capa,
En primer lugar, se le indica el canvas como el espacio en el que va a dibujar, y le digo como, bueno, sobre ese espacio quiero que me realice una gráfica de barras, donde en el eje X va mi variable categórica, en este caso el departamento, y en el eje Y va a ir el conteo de los casos, la variable numérica. Y le voy agregando lo que quiero. Entonces, no, que quiero que me la gire, que quiero que el tema sea distinto al que viene por defecto, que los títulos no me salgan como los que puse, como los que están en la tabla, sino que quiero estos en específico. Y así voy agregando las cosas pensando qué es lo que quiero simplemente ir agregando, ¿no? Como que si me arrepiento de voltear el gráfico, simplemente comento esa línea y ya está. Entonces, este gráfico nos permite, o sea, que se hizo de una forma muy sencilla, nos permite sacar conclusiones bastante apropiadas e importantes para el proceso. Entonces, acá ya puedo ver que Santander es el departamento donde más casos de corrupción se mapearon. Y esto incita a preguntarnos más cosas, ¿no? O sea, ¿realmente en Colombia hay algún departamento donde no se ha registrado ningún hecho de corrupción? No. ¿Y por qué? ¿No? ¿Y por qué Santander tiene más casos que otros departamentos? ¿Cuál es el contexto que hace que aquí se produzcan este tipo de delitos? Y así sucesivamente, como que nos ayuda a abordar de una manera crítica la base de datos, ¿no? ¿Qué pasa en Boyacá? ¿No? Que de repente se puede estar haciendo bien en Boyacá, que, que se puede aplicar en políticas públicas para mejorar también esto en otros departamentos. O si fue un subregistro, o sea, como que ya ahí comienza uno a entender el contexto completo de los datos. Y esto es importante hacerlo para toda la base que tenemos, pues para poder pensar, para poder conocer la información y así pensar cómo podemos contar historias con datos. Entonces, bueno, luego de esto viene la siguiente etapa, que sería Shiny. Shiny es una librería maravillosa porque pues esta permite el desarrollo de aplicaciones web interactivas de una forma muy sencilla. Entonces, una persona que tenga, que apenas esté iniciando en el mundo de la programación, interiorizando la documentación durante una hora, súper concentrado, realmente puede hacer su primera aplicación. O sea, selector visualización ya es una aplicación y la puedo hacer sin días y días de programación, que regularmente es lo que toca, ¿no? Pero siento que Shiny eh, está hecho para que cualquier persona lo pueda usar. Ya cuando pues se interioriza un poco más en el mundo de Shiny, pues ya podemos interactuar con cosas más avanzadas y podemos eh, em, incluir CSS y JavaScript. Entonces, por defecto, Shiny viene con Bootstrap, pero si yo no quiero Bootstrap, entonces simplemente se lo quito y hago todo mi JavaScript y luego se lo agrego al Shiny. Eh, y también, pues algo que me parece muy chévere de Shiny es que se puede vincular con Armardown. Entonces, esto es muy eficiente a la hora, pues cuando queremos hacer, por ejemplo, reportes interactivos en un HTML, ¿no? Como que si yo quiero que vaya texto, gráfico, texto y de repente una aplicación, lo puedo hacer de forma muy sencilla con Armardown. Y bueno, como que la interacción, Shiny permite la interacción y la interacción motiva al usuario a indagar más allá de lo aparente, ¿no? Como que obviamente un texto o una visualización sin interacción también dan mucha información, pero lo que pasa con la interacción es que permite al usuario como entrar un poco más en todo lo que se puede contar con los datos. Este ejemplo, este trabajo que ya va a explicar Juliana, se realizó con Shiny. Eh, se, em, Se anexó CSS y JavaScript para la interacción, pero todo está hecho en R. Entonces, Pues sí, básicamente, ajá, sí, dale.
esta, esta aplicación web nos permitió lograr visualizar las distintas preguntas que se pueden hacer en las bases de datos que ya teníamos disponibles. Entonces, preguntas como las que les mencioné anteriormente, por ejemplo, ¿dónde se encuentran los hechos de corrupción en Colombia? Que son preguntas muy básicas que se pueden responder con visualizaciones también muy básicas, por ejemplo, esta pues es una visor geográfico, pero también visualizaciones como esta de barras o de burbujas que permiten conocer en términos de proporciones cuáles son las regiones con más hechos o menos hechos de corrupción. Esta región, por ejemplo, si le damos clic, va a contener todos los hechos de corrupción determinados por la misma base de datos. Entonces, cuando se da clic en ver más, pues se puede ver cada uno de los hechos de corrupción determinados por la misma aplicación web. Por otro lado, entonces también podríamos reconocer ciertas formas de indagar con la información e interactuar con las bases de datos. Este es el caso de reconocer cuáles son las redes de poder que existen en torno a una persona y en torno a, en este caso, un candidato a la presidencia de la República que pues es este personaje que está involucrado, que pues tiene una gran cantidad de financiadores de campañas y estos mismos financiadores de campañas tienen contratos públicos. Entonces, si se da clic pues al mismo candidato, este candidato ha tenido o tuvo 2 contratos con el Estado en 2015, pero también si indagamos en este financiador de la campaña, también podemos encontrar que en 2017 tuvo un contrato con el Estado. Esto nos permite, digamos que, visualizar de una manera muy fácil, pues mediante un visor gráfico, eh, como lograr enfocar qué es lo que se quiere decir con la información, pero también lograr reconocer información mucho más detallada sobre la persona, sobre el tipo de información que tenemos. Claro, y ahí preguntarse como, bueno, ¿por qué las personas que financian a ciertos candidatos a alguna campaña, por qué tienen contratos con el Estado, ¿no? Como que finalmente estas herramientas lo que buscan también es evidenciar cosas que pueden estar siendo eh, inestables dentro de la institución, dentro del sistema. De acuerdo, de acuerdo. Esta es una herramienta fundamental para igualmente luchar contra la corrupción y hacer que igual la ciudadanía comprenda los procesos, pues a veces tan turbios o difíciles de entender en términos de, por ejemplo, el financiamiento de campañas y la contratación pública. Aquí tenemos otro ejemplo de, pues, la indagación de las pruebas rápidas, de los laboratorios que proveen pruebas de COVID-19 en América Latina y se permite ver que, por ejemplo, China es el país que más provee pruebas para la detección de COVID-19 en América Latina. Pues vemos que este visor geográfico nos muestra que desde China, pues la, los países de América Latina compran la mayor cantidad de pruebas de COVID. Pues aquí la idea también de esta aplicación web es que se puedan explorar los distintos países de interés, los grupos económicos, los fabricantes y explorar pues de manera mucho más específica la información en la sección de la derecha. Sí, y bueno, esto ha sido posible gracias a una comunidad muy grande que hay de código abierto en R, ¿no? Entonces, por un lado tenemos eh, desde Chile a alguien que hizo un wrapper de la librería de HighCharts de JavaScript
y nos permite hacer de una forma muy sencilla en R visualizaciones interactivas. Leaflet, que permite hacer mapas, HTML Tools, que me permite integrar de una forma muy sencilla CSS y HTML a fragmentos del código en Shiny, Armardon, que permite, por ejemplo, plantillas para generar PDF, como el que mostró Julián ahora en el ejemplo de arriba, Shiny Inboard, que tiene widgets que son súper útiles, como el buscador que está en la app de la red, y como el de los botones, los inputs de los botones, donde están los gráficos, también está en ese paquete. Shiny Custom Loader, que este es súper chévere porque sale el GIF de cargando mientras el computador está procesando la información y puede mostrar algo. Biz Network, que es maravillosa porque se puede hacer redes de una manera muy simple. Y Tidyverse y Shiny, que ya lo explicamos, ¿no? Entonces, bueno, también es importante ver que más allá de la interactividad, la forma de mostrar los datos con una buena visualización hace que llegue más fácil, ¿no? Como que ese encuentro entre el texto, la visualización, el entender que la historia surge de un contexto y que se está mostrando y que se está verificando, pues es un gran avance a la democratización de la información. Claro, entonces, esto lo usamos como inspiración para realizar las apps de visualización en DataSketch, donde pueden cargar, analizar y visualizar la información de una manera súper simple. Y pues lo único que tienen que hacer es loguearse en la página de datasketch.co y ya usarlas, y si tienen algunas preguntas o sugerencias o ahorita errores que puedan encontrar, por favor no duden en escribirnos y en contactarnos para más información. Chao. Gracias.